bueno, muchos dirían, teniendo en cuenta el bodrio que fue la semana pasada en SmackDown, con la peor calificación que un show de wrestling ha tenido en la historia después de uno de NXT, WWE se iba a recomponer y iba a hacer algo muchísimo mejor. Pues no sucedió. Ya les aviso desde ya que no sucedió. Así que nada, chicos, sean todos bienvenidos al resumen del SmackDown del 10 de abril del 2026. Y pues sí, a 8 días de WrestleMania es increíble que todavía sigamos sintiéndonos como si no estuviéramos en la semana de WrestleMania, pero bueno, así es. Y bueno, hablando de WrestleMania, el show comenzaba con uno de los autores intelectuales de uno de los peores SmackDown de la historia, y estamos hablando obviamente de Cody Rhodes, quien llegaba directamente a preguntarle a Nick Aldis dónde estaba Randy Orton, dónde estaba Pat McAfee. Este último, Nick Aldis, le dice que ninguno de los dos está en la arena, pero además de decirle eso, le advierte a Cody Rhodes que bajo ninguna circunstancia puede tocar a Pat McAfee, que por indicaciones de altos mandos ninguna superestrella de WWE puede ni siquiera tocarle un pelo a Pat McAfee. Bueno, obviamente Cody Rhodes pues no le hace gracia esta noticia. Aparece Jelly Roll a preguntar lo mismo que preguntó Cody Rhodes, y bueno, básicamente dijo una realidad. ¿Qué pintan Jelly Roll y Pat McAfee en esta rivalidad? Exacto, adivinaron, nada. Y bueno, después de esto aparecía Rhea Ripley haciendo su entrada. Obviamente nos pasan un pequeño repaso de lo sucedido el pasado lunes entre Rhea y bueno, ya ustedes saben, ¿no? Y bueno, Rhea se encuentra bastante exaltada, bastante enojada por lo que le hicieron a Io el lunes pasado en Raw, así que demanda la presencia de la campeona, la cual obviamente no iba a salir. Pero lo curioso es que la que sale es la propia Io Sky, quien en pocas palabras y lo poco que le entendí, aún estando como estaba, quería hacerse cargo de Jade Cargill, y por ende habló con Nick Aldis para que pactara un combate entre ella y Jade Cargill para pues vengarse un poco. Lo importante es que se pactó el main event de este show. Io Sky se enfrentaría a Jade Cargill. Y bueno, ahora sí veríamos con el primer combate de la noche. La local Bayley, acompañada de Lyra Valkyria, se enfrentaría a Alexa Bliss, acompañada de Charlotte Flair. Una Bayley que, estando en casa, quería demostrarle a su gente lo que era capaz de hacer venciendo a Alexa Bliss. Y bueno, más o menos lo logró porque tuvo bastante controlada a Alexa Bliss durante buena parte del combate. Sin embargo, Alexa Bliss de vez en cuando conectaba su ofensiva. Bastante divertido ese guiño de Alexa Bliss a el bailecito que le hizo Lyra Valkyria a Becky Lynch en la rivalidad que tuvieron. Y bueno, hablando de Alexa Bliss, bastante bueno el timing con este kick out. Literalmente yo pensé que había el árbitro tocado a 3, pero no. Sí, se zafó antes de que el árbitro tocara la lona, así que bastante bien. En varios momentos del combate, Bayley estuvo peleando con Charlotte, quien estaba en las afueras. Esto obviamente le iba a perjudicar. Al final fue el equipo de Charlotte y Alexa quien aprovechó más este tipo de distracciones, ya que debido a una distracción de Charlotte, Alexa le hizo un paquetito a Bayley y con ello se llevaba la victoria para su equipo. Y bueno, básicamente así terminaba el combate, ¿no? Con Alexa Bliss ganándole a Bayley. Y bueno, esta seguidilla de combates entre los equipos que participarán en WrestleMania continúa. No le veo sentido, la verdad. Pero bien, hacen un pequeño repaso de lo sucedido en la semana anterior en el main event entre Carmelo Hayes y Sami Zayn, en donde Sami Zayn tomó ventaja de una pequeña lesión en la rodilla de Carmelo Hayes, la cual le permitió obviamente la victoria al campeón estadounidense. Después aparece Carmelo Hayes y Matt Cardona en zona de médicos, obviamente revisándose esa rodilla. Ahí aparecen Trick Williams y el rapero, del cual no me voy a tomar el tiempo de buscar su nombre. Y bueno, empiezan a molestar a Carmelo Hayes con el tema de que obviamente ya volvió a perder contra Sami Zayn, perdió su oportunidad en WrestleMania, bla. Y bueno, Matt Cardona, frente a esta situación de un frágil contra un bully, empieza a defender a Carmelo Hayes. Y al rapero se le ocurre la grandiosa idea de pactar un combate entre estos dos, aunque a Trick Williams esta idea no le hace mucho caso. Muy bien. Bien, lo que seguiría es la revelación. ¿Qué nos tenía que decir Drew McIntyre sobre Jacob Fatu? ¿Cuál era la verdadera naturaleza de Jacob Fatu? ¿Qué era lo que nos ocultaba? Pues la verdad es que no nos dijo nada nuevo. O sea, nos dijo que Jacob Fatu pertenece a la cárcel, todo esto desde la cárcel, y que después de WrestleMania lo va a devolver ahí. No dijo nada más, la verdad. Después se muestra la reacción de Jacob ante este mensaje. La verdad es que no le entendí qué dijo. Lo que sí sucedió es que llegó solo Sikoa a decir que avergonzaba el linaje familiar y todo ese tipo de cosas. Y bueno, al final del día propone a Tama Tonga como un rival
para más tarde esta noche. Así que bueno, Jacob Fatu se enfrentaría a Tama Tonga. Bien, lo siguiente sería el debut de alguien que no aparecía desde el Royal Rumble y que de hecho su aparición en Royal Rumble y todo lo que eso envolvía causó bastante polémica, y obviamente me refiero a Royce Keys. ¿Quién? El que apareció en Royal Rumble. Te la debo. El que antes se llamaba Powerhouse Hobbs. ¿Eh? El que mintió con su edad, pues. ¡Ay! Se venía el debut de él y era contra Berto. Obviamente este es un combate en el que Berto no tenía ningún tipo de posibilidad de ganar. Le dio un poco de pelea y la verdad es que de nada le valió porque la victoria era bastante cantada para Royce Keys. Posterior a esto la entrevista a Kathy Kelly. Bueno, obviamente puta madre, llevo bastante rato intentando no decir ese nombre. Royce Keys dice que obviamente está muy feliz de haber debutado en San José, California, su sitio natal, y ahí aparece Solo Sikoa, quien le dice que cualquier cosa que necesite y esté bajo su poder, que nada más se lo pida. O sea, se cree el líder del locker room, o qué verga. Bien, después de esto, por fin aparece el tan odiado actualmente Pat McAfee en su camioneta Ram, que bueno, ya van 2 semanas que patrocina a Ram SmackDown. Y bueno, mientras entra a la arena, Jelly Roll lo intercepta, obviamente le pregunta qué carajos está haciendo ahí, que él no tiene absolutamente nada que hacer entre Cody y Randy, que deje de estar metiendo sus narices donde no lo llaman. Pero bueno, Pat McAfee no le hace caso, más bien le dice a Jelly Roll que cuide sus palabras. Y bueno, ahí se van un poquito alzando la voz y ya empiezan los golpes. Pero bueno, obviamente no llega nada serio. Ahí Nick Aldis llega a tranquilizar las cosas. Y por cierto, de fondo Aleister Black estaba entre unos tanques. Sinceramente las apariciones de Aleister Black son exactamente copia y pega de lo que hacía Karrion Kross antes con su personaje. O sea, la creatividad para Karrion Kross o para Aleister Black de verdad que se fue de sabat. Y bueno, yo creo que aquí viene lo que realmente fue lo único relevante de este SmackDown, y obviamente me estoy refiriendo a la promo de Pat McAfee. Para hacérselas un poco resumida, por alguna razón inexistente le dieron un rol prácticamente protagonista a Pat McAfee, cuando en principio el que tiene que ser protagonista es Randy Orton. Que bueno, por cierto, el tema de la era de la actitud se lo tomó muy en serio Pat McAfee, porque empezó a sacarle el dedo a todo el público. Y bueno, obviamente se iba a referir a la promo que dio CM Punk el pasado lunes en Raw. Decía que le sorprendía que lo abucharan a él y que ovacionaran a disques salvadores como CM Punk. Que al final del día, él no era el malo en la historia, era el bueno. Aunque bueno, el bueno para meterse en lo que no le importa. Se refirió a lo preocupado que estaba CM Punk por los precios de los boletos y se preguntó como alguien que tenía una jacket oficial de WWE, como alguien que tenía mucha mercancía para el público licenciada por WWE, y más que todo se preguntaba que si cuando el cheque de TQO le llegaba a las familias que tal vez no podían asistir a WrestleMania o a una cuenta llamada Disculpas Arabia Saudita. Ahí le dio durísimo, men. A ver, era muy fácil, la verdad, llevarle la contraria a CM Punk en esta promo porque prácticamente se pasó años criticando a la empresa y bueno, ahora pues digamos que se quiso poner como salvador, pero es que su historial no lo ayudaba. Y bueno, ya después de decir esto, pues obviamente ya se fue ahora sí con el tema del precio de los boletos. Así que bueno, para darle un poco de complacencia a la gente, que habló con la gente de Ram para que desde hoy, que estoy grabando este video, SmackDown, ¿verdad? Viernes, hasta finalizado el Monday Night Raw de la próxima semana, los tickets estén en un 25% más bajos. ¿Cómo te quedas? Pero solamente para la noche 1. No esperes para la noche 2 ese bajo de precios. Me parece lamentable, pero lamentable la forma en la que WWE, TQO, el que putas fuera, quiere vender este WrestleMania. Y bueno, después de dar este anuncio, llama obviamente marioneta a Cody Rhodes. Este último salió. Y bueno, recordemos que al principio del programa nos dijeron que Cody Rhodes no podía tocar a Pat McAfee. Así que bueno, no lo tocó y se fue a las palabras. Y bueno, básicamente Cody Rhodes le dijo que fuera atrás, buscara un título réplica, que buscara alguna entrada de superestrella que le gustara, la hiciera, pidiera pirotecnia, y que después de que hiciera todo eso, fuera y le dijera a la persona que lo trajo a WWE las siguientes palabras. You can tell him, thank you, daddy. Y después de decirle que los consumidores eran su familia, le soltó este tremendo facto. You have a gift. For the first time ever, the entire fandom of what we do agrees on the fact that at WrestleMania, they want to see Randy Orton. And they do not want to see Pat
McAfee. Y aquí sí es cierto que Cody Rhodes se pasó de basado. Y bueno, le dijo que Cody Rhodes era un campeón de mentiritas, pero que tenía un mensaje más. Y ese mensaje es que si Randy Orton pierde en WrestleMania, Pat McAfee se desaparece de WWE finalmente. Y bueno, ya para terminar de matar a Pat, le recordó el motivo por el que se fue de WWE después de estar 3 años y pico en la mesa de comentarios, y le dijo que si estaba muy cansado, que si estaba muy agotado, y si eso era así, pues qué mejor que llamar a Gunther para que lo mandara a dormir y lo sacara de ahí. Así que bueno, obviamente ahí va a terminar la promo en principio, pero bueno, todo es seguido. Pat McAfee, para tratar de ganar tiempo, porque eso era lo que estaba haciendo, empezó a insultar a Cody Rhodes, pero todo esto era una distracción para que apareciera finalmente el que es en principio el personaje principal en esta historia. Bien, Randy Orton aparecía en bambalinas, obviamente con un motivo en específico, y era mostrarle a Cody Rhodes que tenía a Jelly Roll totalmente destruido. Obviamente lo llevó hacia el ring, empezaron los intercambios de golpes entre Cody Rhodes y Randy Orton, y bueno, para no hacerse la larga, pues el que salió mejor parado de esta cuestión fue Randy. Bueno, es lamentable, de verdad. O sea, 20 años de historia y tenían que cagar. Y bueno, ya para terminar de hacer más lamentable todo este asunto y demás, Pat McAfee y Randy Orton se fueron en otra camioneta Ram con el campeonato indiscutido de Cody Rhodes, así que se lo robaron muy bien. Y bueno, lo próximo que seguiría después de esto es el combate entre Jacob Fatu y Tama Tonga. Combate con un poquito de historia, ¿no? Ya que los dos formaron en algún momento parte de la agrupación de Solo Sikoa. Jacob Fatu, pues, en el pasado, y Tama Tonga en la actualidad. Bueno, aquí la verdad es que se nota que, a ver, dentro de lo que cabe, WWE tiene algún tipo de interés por impulsar a Tama Tonga de forma individual, porque lo han estado durante las últimas semanas lanzando en este tipo de combates individuales. La semana anterior era contra Uncle Howdy, y ahora pues esta semana contra Jacob Fatu, en el que pues tuvo un buen desempeño. Por ejemplo, pues esta reversión de Samoan Drop me pareció bastante buena. Sin embargo, por más reversiones que hiciera Tama Tonga, el Moonsault de Jacob Fatu iba a llegar, y obviamente el número 3 también. Y bueno, después de esto, Jacob Fatu se disponía a dar una promo, pero el psicópata escocés, el papucho, el cemental, llegó a darle una paliza, en resumen, a Jacob Fatu, ya que lo conectó con una Claymore, después lo mandó contra los escalones metálicos, también le pegó con una silla, sacó unas esposas de la nada, que por cierto esas esposas parecen de Temu, porque lo trató de encadenar varias veces al poste LED, y las 2 veces que lo puso se abrieron. No sé si fue que Drew las puso mal o qué fue, pero sí, en resumen fue una paliza bastante buena para Jacob Fatu. Y bueno, la cuestión terminó con, como siempre, como todas las semanas, gente de seguridad, administrativos, árbitros, médicos, bomberos, todo el mundo llegó a salvar a Jacob Fatu. Sin embargo, pues no pudieron hacer nada para salvarlo de una segunda Claymore que pues dejaba a Drew McIntyre con vía libre para agarrar a cinturonazos a Jacob Fatu. Qué doloroso eso, de verdad. Y bueno, terminar como el mejor parado en este segmento. Pues a ver, si no se matan en WrestleMania, pues no sé qué van a hacer. A ver, yo este segmento lo voy a incluir porque me hizo mucha gracia, la verdad. Y bueno, obviamente está involucrado R-Truth y está involucrado Danhausen. Bueno, R-Truth le estaba enseñando un poco de cómo utilizar la aplicación de ESPN, eso es lo de menos, la verdad es que me vale picha. Lo importante es que llegó Damian Priest después. Aquí es a donde se viene todo a lo alto. Damian Priest le dice a R-Truth que, bueno, por fin se dio cuenta de que Danhausen no era Asuka. R-Truth le contesta diciendo obviamente que nada que ver, él no era el que estaba diciendo que Danhausen era Asuka, sino que Damian Priest era el que decía que Danhausen era Asuka. Y bueno, obviamente cuando Damian Priest iba a demostrar su punto, Danhausen desapareció. La verdad es que de este SmackDown probablemente lo más entretenido, porque lo demás o da depresión o da tristeza, así que... Ah, bueno, y después de eso apareció Rhea Ripley atacando a Bifa. Bien, con la aprobación de absolutamente nadie en el estadio, Sami Zayn salió a dar una promo. La promo se resume básicamente en lo siguiente: Sami Zayn le va a importar un cacahuate lo que la gente que lo abuchea diga. Lo único que le va a importar es la gente que lo apoya, y mientras haya gente que lo apoya, le va a dar totalmente igual. Básicamente esa fue la promo. Y bueno, después salió Trick Williams otra vez con el rapero del cual no sé cuál es su nombre y ni me interesa. En pocas palabras le dijo que el público ya no quería escuchar a Sami Zayn, quería escuchar a Trick Williams. Y bueno, ya después llegó Matt Cardona. El combate empezó entre comerciales, y como el combate pues ya se sabía de antemano quién lo iba a ganar, lo más interesante pasó al final, cuando Sami Zayn le asestó una Helluva Kick al rapero que andaba molestando la existencia ahí afuera. Sin embargo, no fue suficiente distracción para que Trick Williams perdiera,
aplicó su trick shot y se llevó la victoria ante Matt Cardona. Y bueno, para el próximo combate hay un poquito de contexto en este mismo SmackDown. El Miz y Kit Wilson querían una explicación por parte de Nick Aldis de lo sucedido la semana anterior con el árbitro, con ese conteo que no llegó a 3. Nick Aldis obviamente le dijo que era algo que no estaba bajo su control, o sea, que quería que hiciera si el árbitro no pudo contar a 3 por la maldición de Danhausen. Obviamente el Miz pierde la cabeza y dice que no hay ninguna maldición. Sin embargo, ya que quieren solucionar las cosas, ¿qué les parecía si Kit Wilson se enfrentaba a Danhausen? Pues y así se pactó este combate. Y sí, veríamos otro debut el día de hoy. Danhausen se enfrentaría a Kit Wilson en su primer combate. Obviamente un combate bastante de comedia, que momentos a destacar, pues, por ejemplo, el momento en el que Kit Wilson está en el esquinero y sale la pirotecnia después de que Danhausen dijera "You are cursed", fue bastante cómico. Y pues obviamente la forma en la que ganó también. Después del combate, el Miz quería hacerle un Skull Crush finale, pero como en las últimas semanas, Danhausen se salvó con el tema de las luces, aunque bueno, como siempre no sincronizan muy bien el tema de las luces y la escapatoria de Danhausen, pero en fin, combate de comedia cortito y pues bueno, fue una de las poquitas cosas interesantes de este SmackDown. Y bueno, antes del main event, Jade Cargill busca a Michin, que era la única que podía estar viva, pero tampoco. Atacó Rhea Ripley y tuvo que salir completamente sola. Y bueno, después veníamos con el main event. Sí, increíblemente Jade Cargill es el main event después de mucho tiempo. Y bueno, Io Sky trató de sacar de un buen combate a Jade Cargill, pero es que hacer milagros no se puede. Pelear contra una escoba puede ser un poco más entretenido. De igual forma, Jade Cargill logró aplicar su Jaded y llevarse la victoria sobre Io Sky. ¿Qué downgrade ha tenido Io Sky desde el último WrestleMania? De entrar como campeona a la vitrina de los inmortales y tener un feudo bastante interesante contra Rhea Ripley y Bianca Belair, a esto, a ni siquiera estar en la cartelera y perder contra Jade Cargill a semana y 2 días de WrestleMania. Y bueno, después de esto, Jade Cargill se disponía a atacar a Io Sky con una silla. Sonaba "This is my brutality". Se quedaron viendo entre Rhea y Jade y así fue como terminó SmackDown. No sé cuánta es la calificación que le van a dar a este show, pero qué cosa tan lamentable. No hay nada. O sea, lo único medianamente rescatable es lo que sucedió entre Pat McAfee, Cody Rhodes y Randy Orton, y no precisamente por la razón que todos quisiéramos. La verdad es que pensé que después de la semana pasada WWE iba a darnos un buen show, pero es que no lo hicieron. 8 días para WrestleMania. Así que nada, chicos, yo sé que tal vez ustedes sentirán que este resumen está incompleto, pero es que ¿qué voy a sacar de este show? Y bueno, chicos, espero que les haya gustado. A mí no me gustó hacerlo, la verdad. Puedo decir que perdí 3 horas. Y nada, pues si les gustaría ver más resúmenes y toda la paranoia, pues ya ustedes saben qué hacer. Y bueno, ya nos veremos en el próximo video, que fijo va a ser más entretenido que este. Un abrazo muy fuerte para todos. Chao.